Veremos a continuación algunos aspectos relevantes de la ley del teletrabajo. No sin antes hacer mención de que en realidad esta ley se viene trabajando desde hace varios años y ahora, a raíz del tema de la pandemia, se tuvo que agilizar su trámite. Pero estamos hablando del año 2011 que aproximadamente se venía trabajando este tema. Y el otro detalle que no es menor, ver también que en el contexto latinoamericano Chile es el primer país que aborda este tema desde el punto de vista legal para normar esta actividad. Así entonces se define ahora el teletrabajo en el fondo claramente, y se especifica que para que sea considerado como tal tienen que utilizarse medios tecnológicos. Y además se aclara que esta actividad se puede desarrollar no solamente en el domicilio, sino que también podría ser otro lugar que el trabajador pueda decidir libremente. Ahora, frente a eso entonces nace la pregunta si estos trabajadores que están con esta modalidad realmente están cubiertos por todas las disposiciones del Código del Trabajo. Y la respuesta, por lógica, es que sí. Todas las disposiciones que tiene el Código del Trabajo también les son aplicables a quienes desarrollan el teletrabajo. No puede haber menoscabo en las actividades que ellos ejecutan, partiendo, por cierto, por el tema de las remuneraciones y otros beneficios económicos que antes del teletrabajo hayan tenido estas personas. Ahora, esta nueva ley, que es la 21.220, viene entonces a formar parte del Código del Trabajo. Como ya lo dijimos en otro video, entonces acá fueron algunas partes, algunos artículos y títulos del Código del Trabajo que se utilizaron como base para esta ley. Y ahí se nos aclara, ¿no es cierto?, que el artículo que se tocó, por ejemplo, fue el artículo 22, donde hubo un reemplazo por un lado y se agregó otro vocablo dentro de dicho artículo. Y se agregó también un capítulo, ¿cierto? El capítulo 9 se agregó al título segundo del libro 1. Y ese capítulo 9 lleva por nombre del trabajo a distancia y teletrabajo. Entonces vamos a ver un resumen de cuáles son los aspectos clave que aborda esta ley 21.220. Por ejemplo, se especifica o se debería especificar, ¿no es cierto?, en el contrato o en el anexo de contrato que se haga para estos efectos, el alcance que van a tener las tareas que se van a ejecutar mediante esta modalidad. Es decir, si todas las tareas que ejecuta el trabajador las va a hacer mediante esta modalidad o solo algunas. Por eso se habla de total o parcial. También se debe especificar en este documento, repito, en un contrato con el que se parte la relación laboral o en el anexo, si es que ya estábamos trabajando antes en la empresa. Se debe especificar la dirección donde se van a ejecutar las tareas, porque puede ser en el domicilio como también puede ser en otro lugar que el trabajador va a elegir. El tiempo de duración del contrato también debe ser claro, porque puede ser por un tiempo determinado, ¿cierto? Puede ser indefinido. Y debe quedar entonces especificado en el trabajo. Ahora, es interesante hacer notar que el contrato de trabajo que ya teníamos, ¿cierto?, que hablaba de un trabajo dentro de la empresa y ahora cambia, en esas circunstancias el trabajador podría, o la empresa también podría, por cualquiera de las dos partes, pueden volver a la actividad anterior, es decir, al horario o a la forma de trabajo anterior en cualquier momento, sin pedirle autorización a la otra parte, pero siempre y cuando se avise con 30 días. Es decir, si estábamos antes con un trabajo en la empresa y ahora nos cambiamos a teletrabajo,
pues en cualquier momento esa situación yo la puedo cambiar a mi empresa, pero hay que avisar con 30 días. Distinto es si la persona fue contratada bajo esta modalidad. Cuando es contratada bajo la modalidad de teletrabajo, entonces si se va a cambiar a trabajo en la empresa, ahí sí se requiere el acuerdo de ambas partes. Acá en estos puntos nos hablan de cómo se va a controlar el trabajo. Y se tiene que aclarar que si hay un mecanismo de supervisión, de control, obviamente este tiene que ser implementado y financiado por el empleador. Eso también debe quedar en claro. Ahora, si se mantiene la jornada de trabajo, entonces habrá que implementar un control de asistencia, porque eso también queda, en este caso hay un gran cambio en la ley, porque este artículo 22, que antes era una norma, ahora pasa a ser en realidad como una alternativa, es decir, si las partes quieren, pueden acordar una jornada de trabajo o de lo contrario, dejar que el trabajador desarrolle su actividad de manera libre en el horario que mejor se adapte. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, porque si se mantiene la jornada de trabajo, vuelvo a repetir, entonces quiere decir que hay que llevar un control de asistencia, y ese control de asistencia tendrá que ver la empresa cómo lo implementa. Y este es el punto más álgido tal vez de la ley, porque ahora se establece un tiempo de desconexión. Ya el trabajador no queda expuesto a que a cualquier hora se le esté llamando, sino que en este contrato o en este anexo de contrato se debe especificar en qué horario el trabajador queda liberado, ¿cierto?, de la obligación de estar recibiendo órdenes o de estar cumpliendo tareas. Y la ley dice que el mínimo de horas que debe estar desconectado el trabajador son 12 horas. ¿Ya? El mínimo, por lo tanto, las partes pudieran acordar un tiempo mayor de desconexión. No nos olvidemos que no debe haber menoscabo, por lo tanto, aunque el trabajador aparezca como que aceptó un tiempo de desconexión menor, ¿cierto? Eso no es legal, porque este es un derecho irrenunciable del trabajador. Por lo tanto, tiene que estar desconectado como mínimo 12 horas, pudiendo ser más, como ya dijimos, que la ley solamente nos habla de mínimos. Y bueno, entonces acá finalmente se habla de todo lo que tiene que financiar la empresa, ¿cierto?, que es obviamente todo lo necesario para implementar la actividad. Por otra parte, también no nos olvidemos que aquí hay un tema que tiene que ver con la seguridad del trabajador, y por lo tanto la empresa no se puede desligar de esto y debe dar información al trabajador en cuanto a cómo debe tomar los resguardos para que no sufra de ningún accidente laboral o de enfermedad profesional estando en su domicilio, porque aquí la situación es bien delicada, ya que cuando se producía un accidente al interior de la empresa es fácil verificar que efectivamente fue allí el accidente. En cambio acá hay que tener cuidado, porque resulta que cualquier accidente doméstico que tenga el trabajador, por cierto, la ley del trabajo, que es la 16.744, no lo va a cubrir. Entonces habría que determinar claramente, y para eso habrá los mecanismos de reglamentación que establezcan la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad u otras mutuales, para ver cómo se verifica que el accidente que hubo en el hogar realmente era del trabajo y no doméstico. Pero es responsabilidad del empleador, volviendo a lo que dice la ley, informar al trabajador en cuanto a los resguardos que debe mantener para cuidar su salud. Incluso es responsabilidad del empleador también capacitar al trabajador en esto, cuando vaya a haber algún peligro, explicarle en detalle cuáles son los cuidados que debe tener. Eso entonces es un resumen muy apretado de lo que es esta ley del teletrabajo, a la 21.220.